En Ancla encontrarás paz, amor y libertad. Síguenos en nuestras redes sociales como Ancla Iglesia Cristiana, porque damos a conocer la palabra de Dios con amor y sin discriminación. A continuación, un mensaje de Dios para ti. Hoy vamos a tocar un tema que se llama identidad celestial. Identidad celestial. ¿Por qué se llama identidad celestial? ¿Ha escuchado usted de pronto sobre la identidad de género? Muy de moda en los últimos 3 años, sobre todo aquí en Colombia, que se aprobaron las leyes sobre la identidad de género. Identidad de género. ¿Saben qué es identidad de género? Se las voy a leer, mensaje, respuesta de diccionario. La identidad de género es el concepto que se tiene de uno mismo como ser sexual y de los sentimientos que esto conlleva. Se relaciona con cómo vivimos y sentimos nuestro cuerpo desde la experiencia personal y cómo lo llevamos al ámbito público, es decir, al resto de las personas. Entonces, no solamente si yo me siento hombre o mujer y se debe respetar por ley, ¿cierto? Sino también de cómo me siento yo, aparte de ser hombre o mujer. Ahí vimos los casos extremos, que ya hay personajes por ahí en otros países que yo me siento vaca, entonces me disfrazo de vaca y todo el tiempo soy una vaca y hay que respetar esa identidad que esa persona tiene. ¿Por qué? Porque recuerde que es mi experiencia personal de cómo me siento y lo que yo reflejo. Entonces, si yo me siento vaca, pues yo no me digan que tengo el cuerpo porque ahí sí peleamos acá. Pero yo me siento vaca, me tienen que respetar como vaca. Es como lo que no dice la identidad de género. Pero también encontramos en el mundo común, pues en nuestra vida cotidiana, gente que se identifica con ciertos grupos culturales. ¿Cierto? Los han visto de pronto por ahí, grupos culturales con los que la gente se identifica. Un ejemplo, los barristas. ¿Han visto los grupos de barristas? Son etnias culturales y tienen unos comportamientos puntuales, sitios de reuniones, usted los identifica por la vestimenta, siempre con la vestimenta del equipo. Los que nosotros llamamos punqueros, por ejemplo, van en contra de la moda, de las tendencias sociales, de todo lo que dicta el sistema y tienen unos comportamientos adaptados que los identifica como punk, como punqueros. Los emo, ¿recuerdan los emo que estuvieron muy de moda hace 10 o 15 años más o menos? Promulgan un sentimiento de tristeza, esa es la base de ser emos. Incluso promulgan e incitan al suicidio en algunas tendencias de la cultura emo. Son culturas o etnias. Entonces, el tema de hoy se llama identidad celestial. Así como hay identidad de género, también hay etnias o grupos de interés que se identifican con ciertas características. ¿Se identifica usted el cielo? ¿Se identifica usted como una persona celestial o no? Sí, por allá escuchamos sí rotundo. Hoy les voy a dar 3 características que usted debería de tener para que se identifique celestialmente. Ve si yo pertenezco al cielo. ¿Listo? Entonces, como estamos en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2. Versos 9 y 10. Esa va a ser como la base del mensaje, pero los puntos los vamos a ver desde otros versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Estamos, iglesia? Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Andrés, en la introducción del mes, nos decía, Pedro le está escribiendo a una iglesia perseguida. ¿Perseguida qué? Personas que están en Roma. La mayor parte de esta iglesia que le está hablando Pedro no eran judíos innatos, eran gentiles convertidos porque ya estaban las cartas paulinas. Entonces ya mucha gente por ese trabajo que había hecho Pablo había escuchado de Cristo y había aceptado a Cristo. Entonces ya había mucho gentil no judío que estaba regado por Roma, por Asia y por muchas partes. Entonces por eso es que Pedro les dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Entonces, pero ya sí son pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aceptaron a Cristo. Pero lo lindo, vosotros que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. ¿Pueblo adquirido por Dios en dónde? En la cruz. Cristo murió y nos dio perdón de pecados y por el derecho resucitó por la salvación.
sea, nos dio las dos cosas. Está diciendo a todo el mundo. Entonces recuerden, eran gentiles que se habían convertido, que estaban en Roma. Y para darles un poquito de contexto, que Andrés ya nos había hablado del emperador Nerón, que estaba en Roma, una persona que le gustaba mucho la construcción y decidió incendiar a Roma. Los romanos se alteraron en exceso, históricamente. ¿Saben por qué se alteraron? Porque se quemó toda su historia cultural, todos los templos de las religiones que tuvieran, todo se quemó en los incendios de Roma. Nerón vio que la cosa está como calentando mucho y decidió echarle la culpa a los cristianos. Ah, pilas que los cristianos son los encargados de este desorden. Tan impresionante. Entonces, claro, empezaron los romanos a perseguir más al pueblo de Dios que estaban ahí. Que recuerden que en su mayoría eran gentiles también. Listo. Lo primero y la primera característica que usted tiene que tener para que se identifique celestialmente, ¿sabe cuál es? Sus buenas obras, nuestras buenas obras. ¿Cuáles son las obras que usted está teniendo en estos momentos? Si yo le preguntara a usted, vení, ¿a vos te identifica las buenas obras que haces? ¿O te identifica por malgeniado, por grosero, por iracundo? ¿Cómo te identificas vos? La gente sí ve que vos sos cristiano, aceptaste a Cristo. Vamos a los versículos 11 y 12 de ese capítulo 2, por favor. Amados, continúa pues la palabra de Dios después del verso 10. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Les está diciendo, vea, de ustedes dicen que son unos malhechores. Ustedes aquí son extranjeros, ustedes no son romanos, son gentiles. Yo les estoy pidiendo que por favor practiquen buenas obras y que no se dejen llevar de ¿qué? De la carne. Pilas en el verso 11, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, ¿qué le está diciendo Pedro? Compórtese, aprenda a comportarse como unas personas que aceptaron a Cristo y que hacen parte de esa nación santa, de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo así que la batalla es contra la carne? ¿De qué les estará hablando Pedro? Seguramente de lo que usted y yo conocemos también. Siempre relacionamos el tema de la carne con el tema de infidelidad, el tema sexual, el tema de orgías. No siempre va a ser ese tema. Por ejemplo, les voy a traer aquí a colación el texto de Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne que son. O sea, ya nos lo habían dicho. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ya en Gálatas nos están diciendo pues una cantidad de cosas que son las obras de la carne. Y si nos mientan unos pecados, digamos, que son sexuales o que son también de fornicación. Pero miren que también nos mientan celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Muchas veces creemos que esos son los que nos enseñaron desde pequeño, ¿cómo le llaman? ¿Pecados qué? No, veniales, que no valen la pena. Venimos con una creencia muchas veces de que hay pecados pequeñitos y pecados grandes. No es lo mismo la ira o el mentir que el homicidio, ¿cierto? O el robar. Pero no, el pecado es uno solo. Y Pedro les está diciendo pilas. Estamos en este problemita en el que estamos en estos momentos. Nos están persiguiendo ferozmente. Yo que les pido a ustedes como pueblo de Dios, compórtense. Que no tengan nada que decir de ustedes. Y les quiero preguntar, ¿usted cómo se siente en su trabajo en estos momentos? ¿Cómo lo ven sus compañeros de trabajo? Si lo ven que pertenece a una nación santa de pronto, que pertenece de pronto a un linaje escogido. En estos días hablaba con la flaca y la flaca me decía, salí hoy cargada a la oficina. Y yo, sí, ¿por qué? Y no sé, hoy me sentí como en un lugar equivocado, como más que nunca. Y yo, ¿y por qué? Y me decía, o sea, veía las conversaciones de mis compañeros y me parecía increíble lo que conversan, pues, chismes, absolutamente de todo. Y yo, y entonces, ¿vos qué pensás? Yo guardé silencio porque salí con dolor de cabeza. Entonces, nosotros pertenecemos a un mundo. Yo no le puedo decir a usted, renuncia a su trabajo, renuncia a estudiar, renuncia a sus proyectos,
No, ¿cómo te comportas vos? O sea, ¿cuál es el reflejo que estás mostrando en el lugar que estás? Participar realmente de toda esa cocina de pronto, del chismorreo o de la fornicación o de cuántas cosas que nos alejan de Dios de pronto. Y muchas veces en vez de ser camino para que otras personas conozcan a Dios y sea salvación, nos convertimos en todo lo contrario, camino para que las personas nunca lo conozcan. Porque pueden decir varias personas, pues si este es cristiano, va a la iglesia y habla lo que habla con nosotros, o de pronto comparte lo que comparte con nosotros, o nos mantenemos de finca en finca, o nos mantenemos de borrachera en borrachera, pues yo creo que vamos a hacer un camino todo lo contrario de para que conozcan a Dios, sino para que no lo conozcan. Entonces, ¿cuál es la primera característica que nos identifica como celestiales? Nuestras buenas obras. Comportémonos en el lugar en el que estemos. Segundo, nuestra sumisión. Una palabra que no sé por qué particularmente a las mujeres les afecta tanto, si nos afecta a todos por igual. Versos 13 y 15. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como a los enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Quién de aquí no se tiene que someter a alguna autoridad? De pronto alguno aquí que diga, yo soy dueño de la ciudad, de la empresa, de la universidad, de todo. Yo creo que aquí todos nos tenemos que someter a una autoridad en todo momento. Si no, aquí todos nos sometemos a la autoridad del gobierno, sea gobernador, alcalde, presidente, lo que sea, pero todos nos debemos de someter a una autoridad. Que no nos queramos someter de pronto, que no nos guste el liderazgo que tengamos de pronto actualmente, pero la Biblia ya nos está diciendo, sométase, sométase. O sea, cero rebeliones, cero anarquías, nada de esas cosas. La Biblia nos está diciendo, sométase a toda institución, oiga, a todo gobernante. Pero bueno, usted me dirá, no, yo no me quiero someter allá, pero seguramente tiene un jefe en su trabajo. Piense en estos momentos, ¿le gusta el jefe que tiene? ¿Le gusta de pronto la manera de liderar del jefe que tiene? Ah, sí, mi jefe es un amor. Yo creo que de pronto uno poco puede escuchar esa clase de halagos. ¿Cómo es su ambiente laboral? Uno muchas veces, por llevarle la contraria al jefe, mantiene un ambiente laboral maluco, pesado en donde trabaja. Mujeres, pues qué pena decírselo, la Biblia lo dice. Te sometes a tu esposo de pronto. Pero ojo, pues que la Biblia también es clara. Su esposo da la vida por usted, así como Cristo da la vida por la iglesia, dio la vida por la iglesia. Al pastor en la iglesia. No pensaron que les iba a decir eso, ¿sí? ¿Se someten al pastor en la iglesia? Muchas veces pensamos que el pastor es como el jefe. Recuerde que el pastor tiene la misión de guiar ¿qué? Un rebaño. O sea, la misión de un pastor es guiar un rebaño. Él no es el jefe, pero debemos de rendirle su misión porque está por encima de nosotros. Romanos 13, se los voy a leer, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Gústele o no le guste el presidente, el gobernador, el alcalde, su jefe, el pastor, lo que sea. Por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido, por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación a sí mismos. Gústele o no le guste, nos deben de identificar por nuestra sumisión. Por nuestra sumisión. Ahí les coloqué varios ejemplos. Por nuestra sumisión. Yo tengo un equipo de trabajo de 14 personas. Y seguramente los que trabajan aquí se van a dar cuenta de que es un ambiente muy común. Que hay que hacer algo y siempre hay gente problemática. Que hay, ay, ¿por qué tenemos que hacer eso? Ay, pero es que eso no se vende. Ay, pero es que eso ya lo hicimos y nunca funcionó. Pero es que esos horarios no funcionan. Siempre hay gente problemática en algún equipo de trabajo. Y yo hace mucho tiempo en mis trabajos escuché una frase que me gustó mucho y siempre, yo sé que ellos me van a identificar por eso. Y siempre les digo, haga caso para que no haga fuerza. Haga caso para que no haga fuerza. Y se las quiero recordar a ustedes y traérselas aquí.
Cuando a usted no le guste el presidente, cuando a usted no le guste su jefe, cuando a usted no le guste el pastor, cuando no le guste su esposo, piense, va a hacer caso para no hacer fuerza. Matías, hace 2 años, no, hace un año más o menos, le dieron una patineta en el cumpleaños, una tabla de skate. Obviamente Matías no sabe manejar una tabla de skate. Él cree que sí, pero no. Él cree que sabe manejar carro de avión, pero no. Se puso a molestar en la casa con la tabla de skate. Mati, no lo hagas, te vas a lastimar. No, no, papá, yo no lo hago. Entonces, como parado no fue capaz, se sentó. Mira, así es más seguro. Y se arrastraba con las manos y que era más seguro. Y yo, Mati, para porque te vas a lastimar. Mati, para porque te vas a lastimar. No, papá, entonces lo va a hacer acostado. Se acostó abajo sobre la tabla. Pues yo también lo miré y yo, pues, ¿qué puede pasar? Pero de todo modo le dije, Mati, no lo hagas porque te vas a lastimar. Dicho y hecho. No sé cómo la tabla se frenó en seco y el muchachito voló de frente y aquí le colocaron 3, 4 puntos. Se abrió inmediatamente la cicatriz que tiene el 90% de los niños de la humanidad. Aquí. Se la abrió. Allá pasamos como hasta medianoche en la clínica hasta que cosieron el muchachito porque no hizo caso a una instrucción que para él seguramente no tenía nada de malo, pero allá fue y se llevó su totazo. Muchas veces nos llevamos malas situaciones, malos entendidos en la casa, en el trabajo, en la universidad. ¿Saben por qué? Por no seguir la instrucción. Entonces muchas veces no hacemos caso y nos toca hacer ¿qué? Fuerza. No hacemos caso y nos toca hacer fuerza. Papá, perdóneme. Cuando se aporrió, ni siquiera se fue por de mí. Yo, Matías, venga, no espere, se fue por de la mamá. Más valiente la mamá todavía. Cuando le mostró, la Blanca no fue capaz de mirarlo. Cójalo que no soy capaz de mirar. Y nos tocó irnos con él para la clínica. Y el niño muy triste, muy aburrido, constantemente, perdón. Y siempre que la es lo mismo, perdón. Yo siempre le digo lo mismo, ¿qué te dije? Hay cosas, iglesia, que usted y yo no deberíamos de estar viviendo. Un ejemplo, un matrimonio que se desbarata por infidelidad. Había necesidad de decirle al esposo o a la esposa, vení, es que el adulterio es malo. Es que si te conseguís un amante, un tóxico, una tóxica, eso va a desbaratar tu matrimonio. Yo creo que son cosas que no tienen que decirnos, pero son consecuencias que seguramente van a tener que asumir. El tercero, ser libres, que la gente nos vea libres, pero eso suena como contradictorio, ¿sí o qué? Porque en el punto 2 le digo, seamos sumisos, que la gente nos conozca por ser sumises, pero en el tercero le digo, no, pero tenemos que actuar como libres. Versículos 16 y 17. Como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús constantemente les decía un solo mandamiento, ¿cuál era? Y les decía que la ley estaba resumida ahí, ¿Qué les decía? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el resumen del amor, el resumen del mandamiento que Dios vino a predicar aquí fue amor. Jesús no vino a enseñar sino otra cosa, sino amor. Misericordia, conversión, amor. Eso fue lo que Jesús nos vino a enseñar. Iglesia, cuando usted practica la palabra de Dios, Dios nos convence del pecado. ¿A usted no le gustaría ser libre del chisme, por ejemplo? Jessica, yo hablamos, ya nosotros sí somos chismosos. Pero chismosos. Y cada rato nos hacemos el propósito. No vamos a criticar a nadie, no nos vamos a burlar de nadie y vamos a dejar de chismear tanto. Y siempre nos hacemos ese propósito. No vamos a chismear tanto, no vamos a dejar, pues vamos a dejar de hablar de la gente y vamos a dejar de criticar tanto y de burlarnos de la gente. Porque si usted se da cuenta, iglesia, caemos constantemente en eso. Cuando usted sigue a Cristo, le aseguro que va a tener libertad de pecado.
¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado. Hombre, el mismo Jesús lo dijo. Hombre, el que roba, deje de robar. El que mata, deje de matar. El adúltero, deje de ser adúltero. No hay nada más lindo que tener libertad. Andrés en el retiro de parejas nos hablaba sobre que Adán y Eva estaban juntos en el huerto y ¿qué? Desnudos y no se avergonzaban. Desnudos y no se avergonzaban. Dios nos trae libertad. Libertad de pecado. O sea, no tenemos por qué estar amarrados a una vida pasada. Dios nos trae libertad de pecado. No tenemos por qué estar ocultando absolutamente nada. O sea, Dios nos trae libertad de pecado en absolutamente todo. Entonces, por eso es que nos tiene que conocer por ser libres, pero libres de pecado. Filipenses 3, 20 y 21, y con esto termino. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetará a sí mismo todas las cosas. ¿Nuestra ciudadanía es de dónde? De los cielos. Si no le han dado la visa, si no le han dado ningún documento, no es necesario. Nuestra ciudadanía es celestial. Y recuerden que a nosotros, ¿qué nos identifica como seres celestiales o como personas del cielo? Primero, nuestras buenas obras. Segundo, nuestra sumisión. Y tercero, vivir en libertad. ¿Listo? Los invito, iglesia, a que se coloquen sobre sus pies. Señor Jesús, en esta noche te damos toda la gloria y toda la honra a ti, que eres nuestro Creador, nuestro Salvador. Gracias, Señor Jesús, por disponer de este lugar. Gracias por las personas que nos están acompañando aquí. Gracias por las personas que no pudieron venir a pesar de cualquier circunstancia. Gracias por las personas que van a poder ver este mensaje después en redes sociales. Te pido, Señor Jesús, que bendiga nuestros corazones, que derrames de la unción de tu Espíritu Santo para poder llevar este mensaje afuera, Señor, donde se necesita, y sobre todo para que lo podamos aplicar, Señor. Que las personas allá afuera vean que somos diferentes, que a pesar de las circunstancias nos comportamos diferentes, que a pesar de que vivimos en el mundo y compartimos con el mundo constantemente, podemos mostrar a las demás personas que hay un camino de salvación y que ese camino es aceptar a Cristo. Gracias, Señor Jesús, por esa obra en la cruz, por darnos el perdón de pecados, por darnos salvación y vida eterna, Señor. Y te pido que nos ayudes a mostrar nuestras buenas obras, que las personas vean en nosotros la calidad de cristianos que somos y que somos hijos tuyos, Señor. A ser sumisos, Dios, a someternos a la autoridad que tenemos actualmente, Señor. Y también te pido, Dios, que nos ayudes a vivir en libertad, Dios. A vivir en libertad de pecados y que la gente quiera vivir en esa misma libertad. Bendice la iglesia, Señor Jesús, y acompáñanos de camino a nuestra casa. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesús hemos orado. Amén y amén.